Gracias por estar ahí. Para los que no son de la facultad, somos la Cátedra de Psicología y Comunicación del profesor Lutsky. Estamos un grupo de docentes participando de la Semana de la Memoria. Hay compañeros de cátedra, nosotras estamos con Laura acá en la facultad, pero hay otros compañeros que están compartiendo este encuentro virtualmente. Y antes de empezar, con algunos estudiantes fuimos conversando de qué se iba a tratar el teórico especial de hoy en el marco de la Semana de la Memoria, y nos parecía, esto surge de una convocatoria de la Facultad de Ciencias Sociales a las cátedras a participar de esta semana con distintas actividades académicas, y en estos tiempos tan particulares y donde además nos sucede que el gran porcentaje, altísimo porcentaje de nuestros estudiantes no han vivido la época de la dictadura militar, creemos, los docentes de esta cátedra, que tenemos como docentes universitarios la responsabilidad ética, política, de crear espacios, de participar de espacios de recuperación de la memoria, ¿no? En tiempos de negacionismos y en tiempos también de discursos peligrosos, nos parece que como docentes de comunicación justamente y del área de las ciencias sociales tenemos algo para decir. Por eso nos pareció con Laura, bueno, Germán que está ahí presente, Graciela que también estaba por ahí, el profesor Lutsky, la cátedra Vanessa, bueno, todos los que iban a participar hoy desde sus casas, la cátedra, tenemos una responsabilidad de poder seguir manteniendo viva la memoria, y por eso hoy nos pareció que la mejor manera de hacer presencia en esta semana era a partir de un trabajo científico, de investigación de una compañera docente de la cátedra, la licenciada Laura Cherkov, que está acá al lado, donde nos va a contar sobre su tesis, que para la convocatoria de esta semana le pusimos conversatorio sobre danza abierta. Ahora nos va a contar ella por qué de 1981 a 1983, colectivo artístico de resistencia, la última dictadura militar, y nos parecía que a partir de lo que nos vaya contando Laura, y vamos a ir articulando con conceptos de la materia que ustedes van a ir viendo durante todo el cuatrimestre, preguntas que nos surgen desde nuestro campo a partir de la tesis de Laura. Y así que, bueno, si bien estoy yo con ella acá presente, está abierto el micrófono para cualquier docente y después vamos a tener un espacio para aquellos que quieran comentar también de los que están acá compartiendo este momento. Pero como en psicología y comunicación, uno de los temas principales, ¿no?, que atraviesa toda la materia y de lo cual hablábamos la semana pasada con el profesor Lutsky y el profesor Seraín, es el tema de la subjetividad. Primero queríamos preguntar, bueno, que Laura nos cuente brevemente qué es danza abierta, pero también nos parecía importante empezar este conversatorio con que nos cuentes un poco tu motivación para poder, para
¿Cómo se dio esto de investigar sobre este colectivo, este grupo, ¿no? Tu motivación más subjetiva. Personal, subjetiva, hablando de subjetividades, tal cual. A ver, yo fui público de danza toda la vida y desde hace más de 10 años soy periodista de danza. Lo que no se había dado era que se sumara este costado más académico, más de investigación, que tuviera que ver con investigar más historia del arte, historia de la danza. En algún momento, cuando me enteré que existía la posibilidad del doctorado en artes en la UNA, dije, bueno, podría ser por ahí una posibilidad de seguir la formación académica desde algún lugar. Y bueno, allá lo que hay que hacer es presentar una tesis de investigación y me había pasado de cruzarme con alguna gente que había participado de danza abierta en su momento, entre el 81 y el 83, y tenían como la espina clavada de por qué nadie se acuerda que existió danza abierta, por qué todo el mundo habla de teatro abierto, por qué nadie se acuerda que la comunidad de la danza activó durante la dictadura para hacer algo. Entonces empecé a entrevistar personas y a ver cuáles eran los recuerdos, y eran recuerdos súper dispersos, documentación que había en las casas y memorias que estaban dispersas, pero como son cuerpos que se movieron y cuerpos que pensaron el espacio, que coreografiaron, tienen muchísima memoria corporal, se acuerdan sus coreografías, o cuando las cuentan uno se las puede imaginar, ¿no? Suceden estas cosas del cuerpo atravesado en esta cuestión de la memoria, y entonces, bueno, se volvió mucho más rica la posibilidad de poder orientar la tesis por ese lado, y estoy en eso ya hace algunos años, remando ya los últimos metritos para que cierre el asunto y sea doctora en algún momento, próximamente. ¿Y qué sería danza abierta de puntapié para empezar a Danza conversar? Abierta fue un movimiento de resistencia, una acción de resistencia a la comunidad de la danza de la Ciudad de Buenos Aires, que impulsó después otros danza abierta en otras partes del país, porque hubo danza abierta en Misiones, hubo danza abierta en Rosario, hubo algunas actividades que sucedieron en Mendoza, hubo alguna actividad en Córdoba que tuvo que ver con lo de Buenos Aires, o sea que hubo algunos otros momentos y otros espacios dentro del país que se conmovieron y que activaron en relación con esto, pero sobre todo se trató de un ciclo de danza escénica, o sea, sobre el escenario, planeada desde un lugar totalmente asambleario, totalmente colectivo, donde no había una autoridad, sino que eran comisiones que definían cosas, y pensemos que en agosto de 1981, cuando se empezaron a reunir, todavía regía obviamente el estado de sitio, por lo cual cualquier situación asociativa, asamblearia, estaba claramente prohibida. Sucedió lo del ataque al Teatro del Picadero, que es donde estaba Teatro Abierto, y a pesar de ese miedo, Teatro Abierto igual continuó, y a pesar de ese miedo, Danza Abierta no arrugó y se armó también. Y entonces fue un ciclo con muchas funciones en donde se bailaron muchas cosas muy diversas, sobre todo de danza contemporánea, que es como un enorme paraguas que contiene a muchas danzas posibles en Argentina, pero eso que se bailó en 1981, un montón durante un mes entero, un montón durante 1982 y también en 1983, y cada uno de esos años fue distinto, la gente que se presentó, las ideas que se jugaron, los modos de organizarse, la estética de los afiches, todas las cosas fueron muy distintas cada uno de esos años, y entonces fue interesante poder ver esas posibilidades e investigarlo a lo largo de los años. El Departamento de la Dirección Docente. ¿De qué cátedra son ustedes? Porque tengo esta aula ocupada por una materia de Lucas. ¿Quién organiza? No está en pie del aula. No, la carrera no. La carrera no fue de comunicación. Comunicación, está en pie del aula y tuvimos que trasladar una cátedra y no entramos. No, en el programa. Dos personas con una en el programa. En el programa de la semana estamos de la transmitiendo en vivo. Aparece el aula. Estoy de acuerdo con la... Disculpen. Pero anda la carrera, decirles que a las 19 estaba, que venga alguien de la carrera. Bien. Gracias. Tenemos un problema. Bueno. Hay algunos que no pueden cursar. Bueno, quizá nos tengamos que trasladar. Nos seguirán ustedes virtualmente a donde vayan. Bueno, Laura,
después de esta interrupción, retomar. Te quería preguntar esto. Fuiste comentando que durante estos 3 años, las distintas coreografías, que tuvieron muchas actuaciones, y sin embargo, decís como que nadie se acuerda o no hay un reconocimiento, podríamos decir, de esos momentos, ¿no? O de ese momento en particular. Que pareciera ser que, bueno, que la tesis viene a visibilizar cuestiones que quizá estaban no visibilizadas o quizá para un sector de la sociedad. ¿En qué aportó tu tesis a esa visibilización? A mí me parece que al activar las memorias de la gente que entrevisté, lo que empezó a pasar es que recobró más potencia en sus propias memorias y de alguna manera multiplicó un poco, ¿no? Porque yo andar buscando con quién charlaba, a quién entrevistaba, entonces hubo como una cosa de tendrías que hablar con tal, hablar con tal que tiene tal documento que es importante. Esta coreografía, mucha gente se acordaba de lo mismo, entonces eso también me indicaba ir hacia algún lugar. O por ahí a los días siguientes de hacer las entrevistas veía que en sus redes sociales coreógrafos y coreógrafas subían alguna foto que ya que habían estado buscando para mí, encontraron más y lo subieron. Entonces, en los últimos 4 años, diría yo, entró como a activarse más fuerte y se volvió más visible, al menos dentro de la comunidad de la danza. Dejó de ser una cosa de yo me acuerdo, pero más o menos si tengo el póster en alguna parte del placar, y empezó a ser un poquito más macizo, digamos, lo que cada uno se acordaba. Y por otro lado, lo que empezó a pasar es que, como dice Elizabeth Yelin, los aniversarios son muy potentes para la reconstrucción de la memoria, ¿no? Por algo estamos en la Semana de la Memoria este año. Y entonces, bueno, en el 2021 eran 40 años de la primera función, ahora este año eran 40 de las últimas, que coincide con los 40 años de la democracia. Entonces hubo también otros organismos, otras instituciones que empezaron como a activar de, bueno, a ver, hagamos una semana, hagamos un evento, hagamos un video, convoquemos a alguien, recordemos esto, hagamos una nota. Y entonces ahora, en este momento, ya si uno pone en Google danza abierta, aparecen más opciones, digamos, que las que por ahí yo me estaba encontrando 7 años atrás. Claro. En este momento ya es algo que no es tan de nicho, diría yo, ¿no? En este momento hay como más gente que se acuerda más cosas y empezó a aparecer esto, ¿no? De que cada vez, ya que buscaban más, encontrar más cosas. Pareciera que además esta recuperación de la memoria o este agitar memorias que vos planteás en la tesis es una memoria construida colectivamente, ¿no? Quizá no has juntado a todos para hablar, no hiciste un focus group para hablar de danza abierta, pero esto de uno ir recuperando la memoria de cada cuerpo, de cada protagonista, de cada bailarín, bailarina, empieza a historizar una memoria colectiva, ¿no? Una memoria compartida. No sé, lo pienso como el hacer consciente lo inconsciente, ¿no? También desde algún lugar, como ese agitar memorias para que llegue, y como que en ese sentido a mí me parece que la tesis abre como la posibilidad de encuentro entre ellos también, porque, no sé... No, había un montón de gente que hace 1000 no se veía y que me usaron a mí de palomita mensajera. ¿Cuándo vas a hablar con Norita? Mándale un beso. Había como una cosa así de gente que bailó junta, gente que coreografió, que fueron alumnos, que se querían muchísimo, que hicieron montones de proyectos y bueno, se habían dejado de cruzar. Y también a veces cuando eran jornadas de filmación de los videos, entre uno que estaba llegando y otro que se iba, también ahí se activaban cosas, así que sí, en ese sentido se volvió como una red que reafirmó, digamos, ¿no? Algunos de estos lazos que ya estaban,
el trabajo de esta tesis lo que hizo fue como agregarles un nudito más que ligaba por ahí a alguna gente, algunas técnicas, algunas cosas. En los 80 todavía pasaba de alguna manera que la gente que se dedicaba a expresión corporal era de alguna manera vista un poco de costado, porque no parecía tan escénico, y había algunas discusiones en función de esto, y había toda una zona de gente que participó de danza abierta que había tenido que ver con esas técnicas, y que tenían muchísima memoria, documentación, un montón de cosas. Entonces también fue como reafirmar esta cosa de, bueno, todos los que participaron, esas 500 voces, esos 500 cuerpos de un año al otro que estuvieron, todos eran dueños, todos tenían voces potentes, todos podían recordar, todos podían traer algo para aportar a esta mesa de recuerdos, y lo que pasó era esto, ¿no? Que se fortalecía, porque alguien tenía una foto, yo la digitalizaba, y por ahí quien tenía la foto era uno de los bailarines, y la coreógrafa no le había quedado esa foto. Entonces después yo hablaba y le decía, tengo esta de tu obra. Genial, porque hace mil que no veía esta foto. Y entonces, como la foto estaba, eso ayudaba a recordar otra cosa que por ahí estaba por eso en un te programa digo que de mano. Eso, o sea, era es volver. Muy interesante para historizar, digamos, juntar los pedazos de la vivencia, porque también, si bien estamos hablando, ahora vamos a hablar desde el tema de lo que es la investigación de un sujeto colectivo, no dejan de ser cuerpos propios, atravesados, digamos, por un dolor o un mismo dolor, ¿no? Y bueno, vos sabés, Laura, que en psicoanálisis el concepto de resistencia es un concepto muy fuerte, también el de represión, ¿no? Desde las dos puntas. Ellos pueden, si pudiste trabajar eso en la tesis, cómo aparece ese lugar de la resistencia, ¿no? Resistencia también como mecanismo de defensa, ¿no? Del yo, pero a su vez pudiendo seguir manteniendo lo que es la subjetividad y el colectivo de lo que los hace a ellos ser lo que son, digamos. No es que se fueron a esconder o no, bueno, como pasó en algunas situaciones de pandemia, que algunas actividades quedaron como suspendidas entre paréntesis por un tiempo. Ellos siguieron hasta en los lugares, ¿no? Ejerciendo, bueno, las coreografías. Sí, pasaban varias cosas. Por un lado, no era demasiado clara en la autoconciencia, no se veían a sí mismos, algunos, como personas resistentes a la dictadura. Mucha gente tenía como la sensación de, bueno, yo fui, yo bailé, estuvo bueno que me haya juntado, estuvo bien estar ahí. Al después escuchar, al notar lo que pasó, al oír las voces de los otros, sobre todo en alguna gente fue un cambio de cabeza muy fuerte, porque era la sensación de, bueno, yo fui, hice mi coreografía, pero me divertí, bailé y estuvo bien. De todas maneras, divertirse bailando durante la represión de la dictadura también era un montón, ¿no? Recordemos algunas bandas de rock nacional que lo que retomaron fue la potencialidad del cuerpo, dice Roberto Jacobi, que era la estrategia de la alegría, ¿no? Esta cuestión de las bandas tipo Virus, Soda, que tenían que ver con esta cuestión de las posibilidades de bailar, de divertirse, de disfrutar del cuerpo, de disfrutar de la sexualidad y todas estas cosas. Obviamente que era ir en contra de la represión, de lo que implicaba el régimen y el sistema del proceso. Respecto a la resistencia pasaba eso, que quizás no tenían tanta conciencia del, yo le digo, el nivel de politicidad de sus acciones, ¿no? Les parecía que solamente era arte y nada más. Y en cuanto a las cuestiones de la represión, bueno, estaba este miedo al juntarse, en mucha gente sí, pero también estaba muy potente la sensación de que Danza Abierta se volvía un paraguas protector, un lugar de refugio muy fuerte. En ese sentido, ahí hay un Freud y psicología de las masas muy fuerte, porque tenía que ver con esta cosa de, bueno, a ver, estamos todos juntos, somos una sola cosa, entonces nos cuidamos entre todos, nos apoyamos entre todos, aprendemos entre todos, y desde ese lugar mucha gente se sintió
no juzgada, mucho más libre. No todo el mundo anduvo saliendo de closets y posibilidades que tuvieran que ver con disidencias sexuales, pero sí hubo algunas obras que de algún modo más o menos tímido plantearon algunos de estos temas y fueron recibidos bien, digamos. Era un espacio, una construcción muy amorosa, ¿no? En donde nadie fue dejado afuera por razones ni ideológicas, ni artísticas, ni nada. En un momento hubo un jurado, pero el jurado activó más que nada la posibilidad de que hubiera 2 horarios, pero nunca fue un vos no tenés la calidad para estar acá. Ajá. Así que la cantidad de coreografías, 290 y pico de coreografías en 3 años se hicieron, fue una cantidad descomunal de cosas que se bailan. Y cuando decís, recuperando eso que dijiste, que los cuerpos tienen memoria, ¿no? Nosotros, desde la psicología, la comunicación, también trabajamos el tema del cuerpo. De hecho, justamente este sábado pasado estuvimos conversando en la clase qué poco espacio tiene el cuerpo en los lugares académicos, ¿no? Qué poco espacio se le da al cuerpo. Es un tema que también hemos trabajado con el profesor Germán en otros ámbitos. ¿Qué es esto de que los cuerpos tienen memoria? ¿Cómo lo podrías...? Hay una cuestión de la memoria coreográfica que es memoria claramente muscular, que tiene que ver con que yo vi durante las entrevistas y después en otros eventos que tuvieron que ver con danza abierta, con la recuperación de la memoria, que tenían plena conciencia muscular de la coreografía. Y la emocionalidad, aparecía la emocionalidad en la entrevista, volviendo al tema del agitar las memorias borrosas. Sí, totalmente. Hubo gente que me planteó... nunca había pensado esto de esta manera, porque, por ejemplo, había una coreografía de Paulina Osona sobre Antígona. Sabemos que el clásico de Antígona tiene que ver con, después hubo versiones de Antígona Vélez, unas nacionales de Gambaro, de Marechal, pero es un texto clásico que habla sobre la imposibilidad de duelar los muertos, de enterrarlos bien. Sí. 1982 sí, hacer Antígona. Claro. Claramente había una razón que iba más allá de lo que se estaba poniendo en el programa de mano. De hecho, no hacía falta decir, estamos bailando Antígona porque queremos hablar de nuestros desaparecidos. Pero es algo que se puso en escena. Y la bailarina no tenía esa conciencia. Después en la reflexión apareció esto, y lo que me decís, ahora que lo pienso me decía, claro, se me miedito. claro, ¿no? Los pelos de punta, decía, porque claro, estuvimos desafiando algo que no podía ser dicho, lo dijimos bailando. Exactamente. Sí, exactamente. de esas pasaron muchas Por cosas. eso te digo que aparece esto de lo no dicho, pero que en el cuerpo se podía, y quizá hoy con una mirada más externa, más de distancia, ¿no? Se pueden recuperar estas cuestiones. Y nada, y se me ocurría también pensar en esto que seguramente en algunas comisiones lo van a trabajar próximamente, pensaba en este concepto de la otredad o del otro en Levinas como viniendo un poco a salvar, ¿no? A liberar el otro en esta situación sería un otro colectivo, sujetos que compartimos cuestiones similares, contextos similares, un momento en particular similar, el otro liberando de ese peso, de ese contexto, de esa existencia, que quizá no era tan, que quizá no se hacía tan viva conscientemente, pero que me parece que el refugio tiene que ver también con eso, ¿no? Vos en un momento ponés la frase que no sé si nos podés explicar de dónde viene, porque me pareció muy interesante para el tema de Freud, de nos une... No nos une el amor sino el espanto. No nos une el amor sino el espanto. Sí, es un verso de Borges, que siempre se hace el chiste de que es muy argentino, ¿no? Porque
tendemos a agruparnos cuando nos pasan cosas espantosas. La comunidad de la danza como categoría analítica, porque claramente hay un montón de producción académica sobre la existencia de la comunidad de la danza, ni siquiera es un invento argentino, en otros países también se lo llama de la misma manera, es un sujeto colectivo que tiene que ver con espacios de formación, pero con espacios escénicos también, y que tiene que ver con esta red blandita de gente que se ha formado con o ha trabajado con, y que entonces todos tienden a luchar por más o menos los mismos reclamos, los mismos derechos, los mismos espacios, y que lo que yo digo es que es un sujeto colectivo que existe hace mucho y que cada tanto lo que hace es volverse a agrupar y darle como una forma específica a una lucha concreta, ¿no? Entonces, entre el 81 y el 83, la comunidad de la danza se volvió a agrupar porque del otro lado estaba la dictadura y porque tenía sentido generar este espacio tan vital que tuvo que ver con hacer un ciclo de danza escénica durante 3 años, pero que después Danza Abierta dejó de existir, pero la comunidad de la danza sigue existiendo, y entonces durante la pandemia hubo un montón de actividad que tuvo que ver con acompañar a la gente para que no se fuera quedando sola. Hubo un momento en fines de la década del 90 que tuvo que ver con generar toda una discusión alrededor de qué sucedía con los subsidios y el fomento a la danza y los festivales, y eso creó un montón de instituciones y de leyes y de cosas que fue la comunidad de la danza la que las peleó y las consiguió, y ahora deben haber leído en las últimas semanas que también el Ministerio de Cultura salió a acompañar una lucha que también trae como 10 años de espera, que es por la Ley Nacional de Danza, que tiene que ver también con la falta de apoyo a nivel nacional y con toda la cuestión de jubilación de bailarinas y bailarines que a los 40 años dejan de bailar, pues no se pueden jubilar hasta los 60 y quedan 20 años colgando del sistema. Entonces, la comunidad de la danza como sujeto colectivo es este paraguas protector, es este espacio de comunión que tiene que ver con ocuparse del otro, con juntarse, con unirse porque hay un espanto ahí afuera, un algo que está obligando de alguna manera a la juntada, pero cuando estas cosas se mueven, vuelven a reagruparse. Claro. En ese sentido también es muy Lacan, ¿no? El deseo se mueve para otro lugar. Claro, y también esto de la identidad e identificación, ¿no? Que trabajamos mucho desde el psicoanálisis y que acá se ve claramente. Y me imagino que en estos reencuentros, porque bueno, Laura estuvo también en una curaduría dando su aporte también en el CCK hace 10 días atrás, también en otras, bueno, ponencias o aparecer, empezar a salir en la radio también para dar a conocer, visibilizar lo que es su tesis, pero en realidad lo que fue Danza Abierta. Está esta cuestión de la identidad, ¿no? Identidad marcados, bueno, por el horror, por el espanto, pero también por esto que vos decías, ¿no? Por el refugio, por el amor, por la contención que los hizo o que los hace hoy encontrarse 40 años atrás y poder como recuperarse o encontrarse en el abrazo. Esto se ve. Yo estuve participando de algunos encuentros de la gente de Danza Abierta y se ve, ¿no? Con esto de, como cuando uno se encuentra después de un tiempo con alguien que compartió la vida y si está atravesada por el dolor, nada, mucho más liberador, ¿no? Como que deja, también en esto la memoria, deja una inscripción en el cuerpo, una vivencia. Fue muy fuerte, existen una investigadora norteamericana, Victoria Fortuna, que vino a estudiar a Buenos Aires, que era lo que había sucedido con la danza durante la dictadura, y su tesis básicamente lo que dice es que durante la dictadura la comunidad de la danza se refugió hacia adentro en los estudios de danza, ¿no? Como que había que hacer todo invisible, todo chiquito, todo para que nadie se diera cuenta que estamos bailando esto, y que de alguna manera lo que pasó con Danza Abierta fue lo contrario, que fue salir a visibilizar. Un poco yo retomando esta idea de Victoria, lo que yo decía, lo cruzaba con Michel Desserteau, que habla de estrategias y tácticas de resistencia, que de alguna manera refugiarse dentro de los estudios fue una táctica de supervivencia, ¿no? Bueno, aguantemos el chaparrón metidos para adentro, pero que
crear danza abierta, que fue tan visible, porque fueron muchas funciones, el del 82 todavía había dictadura y fue en la calle Corrientes, por ahí el Teatro Blanca Podestá, que es ahora el multiteatro, así que era súper visible que se estaban haciendo cosas y estaba sucediendo algo allí, pero tenía que ver con esto de, bueno, a ver, pongámonos en escena, y en este ponernos en escena y en este hacernos visibles también nos estamos cuidando. Porque si seguían bailando en teatros chiquititos, un teatro chiquitito era fácilmente incendiable. 4 personas sueltas eran fácilmente secuestrables, digamos, espantosamente es esto, pero es esa realidad. Y en cambio, estar de a mucha gente junta ya empieza... Eso te da el anonimato claro, ya no te pueden agarrar, ¿no? Se vuelve un poco medio fuente ovejuna, ¿no? ¿Quiénes son los que resisten? Todos, listo. Todos los que estamos acá. Y un poco, en algunos recuerdos, lo que había era muy fuerte la sensación de que fue de golpe mucha gente dando la vuelta a manzana haciendo fila para entrar a ver danza. Y fue como, wow, ¿cuánta gente quiere ver danza? ¡Qué loco! Y esta investigadora, Victoria Fortuna, lo que decía era, de alguna manera, esos cuerpos en fila, haciendo la cola para entrar. Eran también una coreografía. Eran una coreografía y al mismo tiempo también eran como cuerpos que se solidarizaban con los de los bailarines, diciendo, ustedes se están aguantando arriba del escenario y están indisciplinándose desde arriba del escenario, bueno, nosotros hacemos indisciplina al hacer fila y juntarnos todos nosotros porque a nosotros tampoco nos está gustando esto de la dictadura. ¿Sí? En un momento en que también los cuerpos eran desaparecidos, ¿no? La categoría cuerpo para la dictadura era muy importante. Y y también todo lo que tenga que ver con el placer, por un lado el movimiento, los cuerpos en movimiento. Y los cuerpos en contacto, además. Claro, y en algunos casos de vestuario simulando desnudeces. Había como muchas cosas que eran muy tremendas para los viejos. Lo bueno que pasaba era que la danza les parecía como rara, entonces no iban sensores, no se terminaban de enterar. El teatro era distinto porque la palabra más dicha... Sí, la palabra dicha se vuelve a un lugar a donde puedes volver y puedes prohibir, ¿no? Claro, como la escritura. Las listas de canciones eran más prohibibles, incluso las personas eran prohibibles. Hace unos años se descubrió que existieron listas negras y... o sea, personas que estaban prohibidas, que había una lista de los ministerios de seguridad de la dictadura que decían a estas personas no hay que contratarlas, a estas personas hay que vigilarlas. Y de esa lista, comparando lista de gente que estuvo en danza abierta y gente que estaba en las listas negras, encontré varios, porque hubo coreógrafos, bailarines, vestuaristas, actores que prestaron su voz para alguna obra que estaban en esas listas negras y a pesar de eso, de todos modos, no solamente no se escondían, no se metían para adentro, sino que conectaban sus cuerpos con los de los otros para seguir el movimiento. Así que la verdad es que en ese sentido, yo cada vez que investigaba, charlaba con cualquiera, para mí era maravilloso poder enterarme de cada una de estas historias, porque realmente era muy emocionante para ellos y era muy emocionante para mí poderlos acompañar en estos recuerdos, ¿no? Por ahí eran como cosas como si fuera como una bici que anda como medio con un par de tornillos flojos y de todas maneras anda, ¿no? Pero espera, porque la poesía en la que ustedes tenían basada la obra era tal. ¡Ah! Listo, y eso era como una... Bueno, le podés seguir unos metros más. Ahí me parece que es este momento, Laura, que quería que conversemos un poco antes de abrir las preguntas al lugar de la investigación, ¿no? Decíamos al comienzo de este encuentro que la universidad pública, nuestra facultad, es un espacio para recuperación de estas memorias. Tenemos una responsabilidad ética, política, de hacer visible, de hablar, de esto sí se habla, de conversar con nuestros jóvenes estudiantes, pero también la investigación en ciencias sociales es un tema que muchas veces conversamos dentro del espacio académico, y específicamente la investigación en comunicación, que ahora, nuestra materia, Psicología y Comunicación, a partir del cambio del plan de estudios, a partir de febrero del 2024, se encuentra en una materia ubicada en la orientación en investigación. Y a mí me parece importante
vos, Laura, que bueno, que es un doctorado en artes, pero sos licenciada en comunicación, graduada de esta facultad, de esta carrera, pero a su vez, sacando la docencia, tu desarrollo profesional es de comunicadora. ¿Qué aporte tu formación ¿qué pudo aportar en la tesis? ¿En dónde se cruza la licenciada y la doctora? Tu formación de todos estos años, ¿qué aportó a la tesis? Desde la metodología, desde la construcción del objeto de estudio, que es un objeto sujeto colectivo, ¿qué es lo que aportó? Por un lado, bueno, en el estilo de escritura, no tengo un estilo de escritura muy académico, tengo un estilo más periodístico, así que eso es medio inevitable. Me parece que toda la formación que tiene que ver con lo periodístico, pero que también tiene que ver con las materias que se meten con cuestiones de lo subjetivo, son muy potentes para todo lo que tiene que ver con estar trabajando con personas. Yo no estaba investigando documentos, yo estaba trabajando con memorias, con cuerpos, con desmemorias de esos cuerpos, con personas con sus subjetividades. Los relatos, las narrativas. Un montón de cosas que tenían que ver con a veces, al contrario, estar demasiado en carne viva y poder respetar eso, poder ver, bueno, con tal tengo que hablar de esto, pero esto no tendría que hablarlo con tal, digamos, o sea, nunca perdí de vista que estaba hablando con seres humanos y que eran las memorias de esos seres humanos las que tenía que respetar y que yo estaba ahí para escuchar y para ayudar a acordarse, ¿no? Pero en ningún caso era una cuestión protagónica mía. Yo vengo diciendo, yo no soy dueña de Danza Abierta, nadie es dueña de Danza Abierta, ¿no? Aunque yo me haya puesto a investigar, en todo caso de lo que soy dueña es del relato que decidí hacer y que va a estar en mi tesis, pero claramente el evento no me pertenece, la memoria no me pertenece, así como no le pertenece individualmente a ninguna de las, no sabemos, entre 500 o 1000 personas que tuvieron que ver, porque aunque haya habido alguna gente que estuvo al inicio, después estuvieron al inicio y después no estuvieron tanto, hubo gente que llegó después y se quedó y sostuvo en los últimos años, digamos, en sus cuerpos hubo montones de razones para estar, para sostener, para irse, y todo eso hace que Danza Abierta sea de todas esas personas. No es que la primer comisión organizadora son los dueños de Danza Abierta y el resto no, digamos, ¿no? O quienes sean coreógrafos eran más importantes que quienes bailaban. La verdad es que cualquiera que participó y tiene una memoria allí, tiene algo para decir, súper respetable para escuchar, y desde ese lugar es que todo el tiempo me moví yo para poder hacer las entrevistas. En ese sentido, yo creo que también con las personas con las que me fui encontrando valoraron que también mi escucha fuera desde ese lugar. Habilitar la palabra, ¿no? Eso es algo que, bueno, que en todo lo que tiene que ver con lo testimonial, y quizá en la entrevista, obviamente, tu lugar de periodista, y bueno, y participando justamente hace tantos años del área también de psicología, te ha dado herramientas para, bueno, esto, ¿no? El cuándo callar, cuándo otorgar, cuándo... por eso me parece súper valioso tu testimonio también para los futuros estudiantes, ¿no? Esto bueno, de no olvidar que uno está ahí con tierra sagrada, ¿no? En tierra sagrada en la vida del otro en un contexto, como dirías también Bateson, con una experiencia dolorosa, de un momento importante de nuestro país. Ya que hablamos de Bateson, tanto mi tesis como los recuerdos que cada uno tenía son mapas. Sí, claramente. Claro, mapas, ¿no? Claro. En ese sentido, las intersecciones de esos mapas hacían que coincidieran algunas cosas y entonces quedaba como más subrayada. Interesante la subjetividad. Claro, acá había algo, ¿no? Pero después había cosas muy divergentes, recuerdos muy fragmentados, y entonces era muy difícil saber, por ejemplo, participó en Marcha Van durante 2 años. Había gente que se acordaba una parte, otra parte. Me costó un montón lograr entender
si estaban hablándome de la misma obra o me estaban hablando de dos obras distintas, porque lo que se acordaban de Chaban eran cosas muy, muy divergentes. Y en ese sentido, todas eran memorias valiosas y todas sirvieron para armar el rompecabezas. Sí, porque además sabemos también, volviendo un poquito al psicoanálisis, que a veces las situaciones traumáticas uno tiende a llevarlas a un lugar oscuro de no acceso, ¿no? Entonces quizá lo que testimonia lo que testimonia el otro, lo que ese sujeto colectivo es riquísimo justamente para esta cuestión de que quizá lo que uno no pudo acordar o no puede, porque realmente es un lugar de represión, concretamente lo puede recordar el otro. Y me parece que este rompecabezas es lo interesante que tiene esta tesis. Bueno, antes de una síntesis final, me gustaría que alguno de los participantes, compañeras, compañeros, estudiantes, familia, que estén del otro lado, que puedan traer alguna reflexión o alguna pregunta para Laura, algo, o compartir alguna idea. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Yo soy alumna. No te vemos, pero si te querés presentar. Soy Camila Palacios, voy a las clases de los martes a las 19. Y nada, quería preguntarle más que nada cómo fue el tema del acceso a ese campo, en el sentido como cómo logró el acceso hacia ese círculo, esas personas, en el sentido más literal, como de eso, cómo llegaste, porque además, siendo algo de la memoria y la dictadura, entiendo también que, bueno, lo que mencionaba, como de trabajar con cuerpos y con un tema tan delicado, el acceso como que por ahí se vuelve más complicado. Entonces quería preguntar eso, no sé si lo había mencionado en un momento porque llegué un poquito tarde, pero eso. No, pero se puede explicar de dos maneras. Primero que en 1981 yo tenía 11 años. O sea, yo fui contemporánea a lo que sucedió en Danza Abierta y de hecho, por esos misterios de la vida, en ese momento yo empecé una colección de artículos sobre danza a los 11, así como hay gente que coleccionaba latas de Coca-Cola, yo coleccionaba artículos sobre danza y guardé uno sobre danza abierta, digamos. Así que la Laura de 11 años le guardó algo a la adulta para que después lo pudiera incluir en la tesis. Yo estoy trabajando como periodista, como crítica de danza ya hace más de 10 años. Entonces, mucha de la gente que participó de Danza Abierta es gente que yo trataba profesionalmente, o sea, coreógrafos o bailarines, o gente que fueron bailarines porque estaban recién arrancando, porque hace 40 años por ahí tenían 18 y recién empezaban, pero mucha de la gente que yo profesionalmente estaba tratando, porque siguen en actividad, porque son docentes o porque son coreógrafos o porque siguen siendo bailarines, yo ya los venía tratando. Entonces fue como una cosa de, juntémonos a charlar porque yo sé que vos estuviste en danza abierta, digamos, y me tenían ubicada, ¿no? Pero por fuera de eso, hay un método de investigación cualitativa que se lo llama bola de nieve, que tiene que ver con esta cosa de, bueno, vos echás a rodar algo y ya después no sos como muy responsable de qué circuito hace, ¿no? Entonces, había algunos nombres que yo sabía por lo que tenía en el programa de mano o algunos documentos de la organización, que era gente que me interesaba contactar. Y después me pasó esto, que es que yo bailé una coreografía de Ana, llamala a Ana porque ella se quedó con la mesita y te puede contar historias de la mesita y de la silla que están en el mozo, digamos, y entonces ella se acordaba de otra cosa y eso implicaba que me pasaran a otra persona. Durante muchos años nadie tenía el programa de mano del 82, no lo podíamos encontrar, había gente que había conservado el del 81, el del 83, hasta que otro coreógrafo que vengo tratando me dice, yo creo que Sandro Nunziato tiene el del 82, hablale, y entonces esto hacía que yo hacía una parte del esfuerzo, pero después entre ellos se iban colaborando y me iban pasando a mí. Y también sé que hubo gente que se quedó tranquila porque le dijeron, va a estar todo bien charlar con Laura, dale, decirle que sí.
copate, porque participa, porque va a estar bueno, y entonces esas redes que tienen que ver, a mí me parece que también forman parte de la profesión de la comunicación. Vieron que muchas veces se habla de que el mayor capital de trabajo de un productor periodístico es su agenda. No porque uno tenga unos números de teléfono o unos contactos en el WhatsApp, sino el ser cuidadoso con las personas, ¿no? El ser respetuoso del laburo de los otros. Entonces, durante todos estos años, por mi laburo y mi modo de ser crítica de danza, también no fui una persona que se creó enemigos, digamos. Entonces, que hay otros críticos de danza que sí les pasa. Entonces, yo también generaba una posibilidad más mullida de que los demás dijeran, va a estar todo bien sentarme a charlar, no me van a juzgar, no me van a preguntar giladas, va a estar bueno. Van a ser cuidadosos con mi historia. Van a ser cuidadosos con mi historia, y entonces desde ese lugar también algo que empezó siendo hablar con poquita gente terminó siendo hablar una red de sí, casi 40 personas, digamos, entre testimonios de WhatsApp, entrevistas, gente que me contestó cosas, videollamadas. Aparte, hacer entrevistas durante la pandemia fue muy difícil. Mucha de esta gente era claramente gente de riesgo, ¿cómo le decíamos? Personas de riesgo. De riesgo. Sí, y entonces entrevistas al aire libre, con el barbijo puesto. En algunas locaciones, bueno, vamos a grabar en un subsuelo, no, yo quiero un lugar ventilado. Bueno, digamos, hubo como que acomodarse a muchas realidades muy diversas durante estos años, y eso... Bueno, los trabajos de campo son así en investigación, ¿no? Gracias, Camila. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Gracias. Hola. No sé si se me escucha. Se te escucha perfectamente, Román, sí. Ah, perfecto. Bueno, en principio, bueno, muchas gracias. Yo soy alumno de los sábados y quería consultarle sobre el abordaje previo, o sea, toda la preparación previa, más específicamente sobre si había una hipótesis que ella estuviera como dándole vueltas en la cabeza, o unos ciertos alineamientos de aproximación al objeto de estudio, y si cambió eso, si en el desarrollo del trabajo se encontró con otras cosas que fueron abriendo otros caminos, o por el contrario pudo llegar a identificar que todas las cosas que había escrito o pergeñado se veían ratificadas en todo lo que fue encontrando. Me pasaron dos cosas. Para contestarte esto, te divido la respuesta en dos partes. Por un lado, me pasó que yo arranqué con la hipótesis de que había sido una acción de resistencia, y claramente la confirmé. Y creo que no solamente yo la confirmé, sino que le cambié el modo de verlo a alguna gente que creía que no era una acción de resistencia. Porque justamente por esta cuestión de que alguna gente solo se recordaba su pedacito, y quizás su pedacito no le sonaba demasiado resistente, al ver la totalidad movió algunas memorias en ese sentido, y claramente para mí fue totalmente resistencia, pero recontra, claro. Y mucho más porque fueron apareciendo aristas de lo que implicaba resistir, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de recuperar los cuerpos, de estrategias de organización, de modos de protegerse, de qué era lo que sucedía con las disidencias, de qué era lo que sucedía con el feminismo, que también no había demasiada conciencia de que había un relato feminista en escena, pero de alguna manera un feminismo de segunda ola, porque era muy fuerte la cuestión de que lo personal era político, y en muchas de las escenas y de las obras aparecía esta cuestión de mujeres desafiando mandatos, de pensándose en el espacio público, de planteando cuestiones que tenían que ver con su propio cuerpo, con sus decisiones, con un montón de cosas de distinto tipo, más mitológicas, menos, pero aparecía esto, ¿no?
de distintos modos. Y además, porque hubo coreografías que claramente se refirieron a Malvinas, cuando Malvinas estaba fresco, hubo coreografías que se refirieron a la represión sexual y a la persecución a las disidencias, y hubo coreografías que pusieron en escena la ausencia de los cuerpos de los desaparecidos, hubo mucha producción coreográfica que tuvo que ver con esto. Entonces, claramente era una situación de resistencia. Lo que me parece maravilloso de lo que encontré es que no era como un único modo de resistir, sino que era una variedad alucinante de modos de resistir, que eso era lo que era más interesante. Y la otra parte de la respuesta es qué cosas me encontré que no creía que me iba a encontrar y decidí dejar afuera, digamos, de alguna manera. Me encontré que había un lugar de cruce muy fuerte entre el under porteño y danza abierta, porque teatro abierto era un estilo de dramaturgos muy del teatro independiente de los 60, más bien intelectuales de izquierda, con un estilo muy cerebral y muy poco corporal, y mucha gente empezó en los 80 a dedicarse a un teatro más físico, que no combinaba con teatro abierto. Y teatro abierto sí hacía concurso, entonces había como toda una zona de lo escénico más ligado al under porteño, que en teatro abierto no encontró un espacio y que sí lo encontró en danza abierta. Entonces hay como una esquina en donde se encontraron el under porteño y danza abierta, muy interesante para otra tesis. Allí no indagar eso, digamos. Y ligado un poco también a esta gente y también por estas cosas que tienen que ver con que en algún momento uno viene investigando, sobre todo cuando las investigaciones se hacen largas, en algún momento hay que soltarle y decir no voy a meter más nada. O sea, aunque me siga encontrando con cosas que están buenísimas, las dejo afuera porque ya no es humanamente posible incluir todo lo que sucede en el universo. Pero justamente la UNA durante la pandemia generó unos contenidos audiovisuales muy interesantes sobre arte, y hicieron un documental sobre el paracultural, y en ese documental del paracultural lo que aparecía de un modo muy potente es que la Escuela Argentina de Mimo de Ángel Elizondo había tenido una compañía escénica y que muchos de esa compañía escénica de Ángel Elizondo habían ido a parar al paracultural, pero que la compañía de Elizondo se había disuelto a principios de los 80. En la época de la dictadura. Claro, y el paracultural había sucedido hacia fines de los 80. ¿Qué hubo en el medio? Danza abierta. Y esa gente estuvo en los dos lugares, digamos, ¿no? Gente de Gamas al Ajillo, del Club del Clown, de un montón de lugares, habían pasado al principio por la compañía de Elizondo y después fueron a parar al paracultural. Entonces también fue como otra cosa de, bueno, queda para otra tesis ver si esta gente sintió que Danza Abierta fue como un caminito, un puente entre esas dos experiencias escénicas que fueron tan vitales en sus vidas, o fue una cosa, la que estuvieron, o fue algo que estuvo bueno pasar por acá, digamos, ¿no? Pero también es otra tesis que va a quedar para mí y para otra persona. No tengo por qué hacer todo yo. Gracias, Román. No, gracias. ¿Alguien más? El profe Germán, que lo vemos ahí. Yo no tengo preguntas, pero sí muchas resonancias en todo caso de todo lo que estuviste hablando, Laura. Una de esas resonancias, vos la mencionaste, es que la danza, a diferencia del periodismo, del teatro, de la literatura, expresa sin decir explícitamente. Entonces, eso la pone en un lugar distinto para lo que fueron las represiones, porque muy probablemente abrió la duda de si eso estaba realmente mal o si se lo podía dejar pasar. Otra resonancia es esto que mencionaste, ¿no? Una persona pudiendo bailar Antígona y tal vez sin darse cuenta justamente de lo que estaba expresando sin decir. Pero de todas maneras el contenido estaba ahí, la expresión estaba ahí, abierta, dinámica, y este es el poder que entiendo tuvieron este tipo de manifestaciones, que resalto cosas que fuiste diciendo en realidad, que significan poner el cuerpo en un momento donde el cuerpo era un cuerpo sustraído por todos lados, vedado,
Yo recuerdo en mi muy modesta experiencia personal, un acto de resistencia podía ser tener el pelo largo para un varón. Y podías ir preso por tener el pelo largo. Ese era el nivel de represión que había en esa sociedad. Y quiero destacar esto, porque nosotros hablamos de culturas afectivas en la materia, que no solamente era un poder de represión del poder del Estado, sino que te miraban mal por tener el pelo largo, pero te miraba mal el vecino, el que teóricamente era el igual. Hasta ese grado había calado el imaginario represivo dentro de la sociedad. Y creo que este es un punto de alerta para tener en cuenta hoy, contemporáneamente, ¿no? Donde el riesgo, me parece a mí, humildemente, no está en tal o en cual candidato, en tal o en cual partido político, sino que hay una disposición general, una cultura afectiva, social, que está dispuesta a ir por esos lados, que está dispuesta a señalar al otro por diferente, digo, a ese que tenía el pelo largo, aquel que tenía una sexualidad divergente, y hoy por ahí no va por ese lado. Pero si va por el lado del individualismo absoluto del yo, me cuido mi propio culo, y después el resto no es mi problema. Esa desinteligencia, de alguna manera, está conectada con aquellas épocas oscuras donde el cuerpo era un cuerpo sustraído. Hoy es un otro sustraído, pero las conexiones, en cuanto uno las quiere establecer, están, y ahí es donde a mí me parece que radica la importancia vital, vital en el sentido de que tiene que ver con la vida, de este tipo de trabajos de rescate de una memoria, que a gente como María Marta, como Laura, como a mí nos tocan más o menos de cerca por una cuestión generacional, la vivimos, y hay mucha gente que, como mencionó Laura al principio, por ahí está hoy presente en esta reunión y conoce lo sucedido de oídas, de lo que le contaron bien o lo que le contaron mal. Bueno, como dije antes, son resonancias, pero que me parece interesante volcar porque no tiene que ver simplemente con una anécdota de un grupo de gente que bailaba durante la dictadura militar, lo cual ya sería suficiente y un montón. Pero tiene que ver también con los enlaces que uno puede hacer con lo que es la sociedad contemporánea. Gracias, Ger. ¿Alguien más que quiera aportar algo o decir algo? Perdón, ¿yo podría hacer una consulta más? Sí, claro. Yo me conecté, creo 15 o 20 minutos tarde, pero no sé si por ahí eso se charló. Pero cuando vos abordabas las entrevistas, la pregunta del por qué decidieron formar parte de un espacio en esa situación, en esos momentos en el que estaba pasando el país, si hubo, no sé, si la pregunta del por qué quisieron estar, lo pienso más que nada por estas resignificaciones que se dieron cuando vos les planteabas, che, pero mirá que vos fuiste parte de esto, y ahí había como una resignificación de su propio pasado, de muchos que estuvieron ahí. Digo, si ante la pregunta de, bueno, ¿por qué en ese momento decidiste, en el medio de una dictadura, seguir bailando o ir a buscar un espacio de danza y que aparentemente tiene como un recorrido bastante particular por estas conexiones que decías con el paracultural? Hay como una búsqueda aparentemente como de una sensibilidad más específica, pareciera. Pero nada, me preguntaba eso, digo, si en algún momento hubo alguna respuesta o respuestas generales o hubo una diversidad de respuestas diferentes en cada uno.
Sí, hay un concepto de Anthony Melucci que es el de motivación. Yo trabajé un poco con eso, que de alguna manera también se conectaba con esto que yo decía, del ser respetuoso de las subjetividades, ¿no? Las razones por las cuales la gente se sumó a Danza Abierta eran realmente muy diversas y siguieron siéndolo, y en algunos casos se resignificaron en esta cuestión del paseo por la memoria, digamos. Pero de todas maneras me parecían razones políticas. Esta por ahí es la discusión con alguna gente que lo veía como más livianito que a trato abierto, ¿no? Juntarse a bailar era un montón, como se dice ahora. Decidir asociarse con otros, tocarse cuerpos, ponerlos en escena, o sea, les puede ser una lista interminable de cosas que estaban mal vistas en ese momento y que de alguna manera se volvían resistencia. Bailar ciertas músicas, bailar Mercedes Sosa, bailar Charly García en el 82, no era una pavada, bailar Piazzolla no era una pavada. Muchas de estas cosas, meterse con ciertos mitos populares, montones de cuestiones que tenían que ver con romper la cuarta pared, desafiar la distancia entre el escenario y la platea, adueñarse del espacio público, montones de estas cosas eran muy políticas. Entonces, me parece que... Peligrosas. Claro, que las motivaciones que hicieron que estas personas se juntaran eran realmente muy diversas, y eso es era lo que me parecía fascinante. Porque también las motivaciones para dejar de estar en Danza Abierta también fueron muy diversas, y me parece genial también. Yo estoy bastante en contra del modelo individualista del Quijote que se tira solo de cabeza hacia un molino y no le sirve a nadie, que se mate, ¿no? Me parece que los proyectos colectivos hechos entre muchos tienen que ver con que son seres humanos y son personas que también tienen procesos vitales por fuera de ese momento en el que están militando algo, y que también por razones personales y por razones políticas la gente tiene derecho a bajarse de los proyectos y tiene derecho a cambiar de trinchera y a decir, no estoy más acá porque ahora quiero poner los huevos en esta otra canasta. Y en ese sentido, cuando arrancó la democracia, empezó a haber muchísimos espacios en los cuales la cultura de lo público y la cultura pública y la cultura para todos era fundamental, y tuvo que ver con la salud de nuestra democracia. Y en muchos de esos espacios había gente bailando y gente enseñando danza. Entonces también que Danza Abierta se haya disuelto porque se multiplicó en todos estos otros espacios, me parecía genial. O que salieron de gira con sus compañías, o que entraron en una compañía que les implicaba más exigencia y que hicieron una carrera profesional importantísima. O que decidieron en un momento achicar lo profesional porque estaban con una panza de 9 meses y ya no estaban bailando, acababan de abrir su estudio, digamos. O sea, las motivaciones para sumarse fueron súper diversas y las motivaciones para bajarse también, y eso era lo que me pareció fascinante siempre. Al principio de la tesis yo ya me lo veía venir, ¿no? Pero era como quien saborea algo en una vidriera. Todavía no había charlado con nadie y decía, a mí me parece que acá está esto. Y después charlándolo con la gente lo comprobé. Claramente fue así. Hubo gente que dijo, me sumé por estas razones, me bajé por estas otras, y estaba todo bien igual, digamos. No era como, qué cobarde, abandonó la lucha, sino que en ese momento... Ni el pánico colectivo de disgregación. Totalmente, no, fue como... decisiones personales. Juntamos la energía para hacer esto ahora, bueno, ahora la soltamos porque vamos a hacer estos otros proyectos, dentro de unos años nos volvemos a encontrar acá, digamos, y es claramente eso. Yo puedo, y de hecho una parte de la tesis es una red conceptual en donde tejo puntos que tienen que ver con espacios institucionales, lugares de formación, gente que se reconoce discípulo o que es alumno de alguien y que eso genera espacios, modos de tejer, y gente que se volvió a encontrar ahí, se volvió a encontrar en este otro espacio, juntos generaron algo acá y después lo generaron allá y ahora están haciendo esta otra cosa. Sigue siendo gente desde un lugar muy corporal y muy amoroso y muy memorioso siempre, que vuelve a juntarse, porque es eso, la comunidad de la danza tiene esta... Yo justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Dónde está Danza Abierta hoy?
a los 40 años de democracia, ¿no? Y me parece que, bueno, que tiene que ver con estas búsquedas también personales. No sé si, Laura, si sabés si hubo algún desaparecido, si aparecía eso en los relatos o no. Bueno, hay una coreógrafa que estuvo desaparecida junto a su marido nunca apareció y ella volvió, digamos. Sí, y esto apareció en sus obras y todo el mundo tenía plena conciencia de que en las obras de ella el tema estaba puesto en escena. Y después hubo mucha gente que tenía como cercanos, ¿no? Porque a mí me pasa que yo no lo puedo explicar sin cuerpo. Era gente cercana, ¿no? Gente que le desaparecieron hermanos, que le desaparecieron tíos, que le desaparecieron maestros. Y esas ausencias también aparecían en escena, de algunos modos. Así que sí, el tema era algo fuerte. Malvinas también apareció de un modo muy potente y corporal. El grupo Aluminé, que era creado y dirigido por Patricia Stokoe, que es justamente del área de expresión corporal, hicieron una obra en el 82, muy poquitos meses después de Malvinas, en donde recuperaban un poema de Brecht también, otro, que era un problema para la dictadura, que hablaba sobre que el hermano era aviador y bueno, y el texto termina diciendo, al final terminó conquistando algo de tierra, la tierra que logró conquistar mide 1,80 m por 1,20 m y hasta 1,80 m de profundidad, digamos. O sea, hasta ese poema es corporal, ¿no? Porque está describiendo el agujero de una tumba y se vuelve visual y se vuelve corpóreo. Para mí era muy potente. Bueno, para mí también fue muy emocionante poder hablar con toda esta gente. Sí, supongo que tu cuerpo también estuvo ahí en danza por las tristezas y las emociones y lo que escuchabas y los testimonios y después armar las narrativas para un texto académico, ¿no? También. ¿Alguna otra pregunta? ¿O compartir algo? ¿Alguien se había tropezado con esto de la existencia de danza abierta en algún momento? No, yo, por lo menos yo no la conocía. Bueno, yo quería agradecer de parte de la cátedra también a Laura, ¿no? Porque yo es la cuarta vez que la escucho hablar en distintos lugares, ¿no? Sobre danza abierta y siempre me pasa quizá lo que a ella le pasó con la tesis, ¿no? Metodológicamente, pero a mí me pasa que en la escucha siempre aprendo algo. Hoy hubo un montón de cuestiones que yo no sabía de su proceso de investigación, ¿no? Y como dijimos al comienzo, me parece, y como también lo reafirmó Germán, son espacios súper importantes de recuperación, de agitación de las memorias. Y también tenía pensado terminar con lo que Laura había hecho referencia de Elizabeth Schelin, que dice: las fechas y los aniversarios son coyunturas de activación de la memoria. La esfera pública es ocupada por la conmemoración, con manifestaciones explícitas, compartidas y con confrontaciones. Esperemos nosotros como más adultos que la mayoría de los que están acá, esperemos que este espacio, esta Semana de la Memoria, los haya hecho a ustedes conocer algo más que quizá no conocían por lo que estábamos viendo, por lo que preguntó Laura, algo más de
una parte trágica de nuestra historia, pero que es importante resignificar, que es importante conocer, que es importante buscar. Quizá alguno de ustedes, después de esta charla, también encuentre algún interés y pueda escribirle a Laura o nos pueda escribir a la cátedra. En ese sentido quería ofrecerme. Porque tiene que ver con esto también, ¿no? Estos espacios. Sí, yo disfruto realmente mucho de ser, de acompañar investigaciones, es algo que me encanta. Y bueno, dentro de la carrera, si bien la formación en entrevistas la tenemos, me parece que por ahí es un poco dispersa. En ese sentido yo creo que la he unificado en mí, así que si a alguien le pinta ir para las próximas terminalidades que tienen que ver con los PIF o con tesinas que tengan que ver con entrevistas, con historia de vida o con investigación cualitativa o cuestiones que tengan que ver con esto, recuerden que estoy y búsquenme para que vea si los puedo acompañar. María Marta, me permití para los estudiantes que estén interesados en esto, en el chat, por supuesto, les compartí el enlace del índice de memoriaabierta.org.ar, que si bien dice que está en trabajos de ampliación, no hay información sobre danza abierta, como no la hay sobre teatro abierto, pero sí hay un repositorio muy interesante de materiales que tienen que ver con la memoria de lo que fue el proceso represivo durante la década del 70. Y queremos que próximamente también esté ahí la tesis de Laura. Ojalá. Pegaría una vuelta manzana, porque en Memoria Abierta estaba uno de los iluminadores de Teatro Abierta, también fue iluminador en Danza Abierta, y él había conservado algunos documentos y los compartió con Memoria Abierta, los digitalizó. Y entonces, esos dos programas que sí existían y que todo el mundo tenía, que era el del 81 y el 83, estaban en Memoria Abierta allí, completos y bajables, porque Memoria Abierta los había digitalizado y conservado, y así que de alguna manera, si yo puedo pegar la vuelta y devolverles a ellos algún material, esto hará que siga circulando, así que sí, es un espacio muy interesante el de Memoria Abierta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que un placer, gracias por la escucha y por participar de este evento dentro del teórico de la materia, pero que para nosotros era importante. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.